Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Católico. Gracias a los que nos ven y nos escuchan el día de hoy, pues con una entrevista muy importante. Acabamos de tener un congreso, el primer congreso sobre la iglesia que sufre en México, que fue un evento estupendo. Ya empezaremos a transmitirles, aunque lo transmitimos en vivo, a transmitirles cada una de las conferencias, hacer un comentario especial. Pero el día de hoy tenemos desde España, aquí en México, a Javier Menéndez Ros. Él es director de la oficina en España y presidente de la oficina en México. Y pues estábamos dialogando de todo lo que está haciendo la iglesia que sufre, y estamos muy emocionados de que él esté con nosotros. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de venir a esta tierra maravillosa y además con esta receptividad tan grande que tenéis los mexicanos. Pues Javier, me gustaría un poquito que nos platicaras cuál es la labor que está haciendo la iglesia que sufre en el mundo. Cuéntanos un poquito cuántos países están, cómo se está haciendo, cómo podemos ayudarlos. Cuéntanos un poquito esto. Pues Ayuda a la Iglesia que Sufre está presente en 21 países donde tenemos oficinas. El año pasado ha sido un motivo de alegría para nosotros que hemos abierto oficinas en lugares donde no teníamos, en 4. México, el primero de todos, Colombia, otro país hermano, Corea del Sur, un país difícil, complicado, rodeado de uno de los países más complicados como es Corea del Norte, y en Malta. Y bueno, pues con eso somos 21 oficinas, y al final lo que hacemos todas nuestras oficinas es recaudar fondos, hacer campañas de oración, hacer campañas de información, todo para ayudar a la iglesia necesitada, la iglesia que no tiene recursos, la iglesia que le falta en toda su tarea pastoral, no tiene elementos para construir una iglesia, no tiene fondos para sostener a los sacerdotes, a las religiosas de clausura, las de vida activa, no tiene medios de comunicación católicos que propagan la palabra de Dios, no tiene un vehículo, no tiene una bicicleta, no tiene una moto para que el misionero pueda llegar a cualquier parte del mundo, hasta burros. Si es que hasta burros. Te han pedido burros, ¿verdad? Sí. En Perú hubo una campaña muy bonita hace años que nos pidió nada más un sacerdote que se llamaba el Padre Juan, nos pidió un burro. Sí, no me compré una bicicleta ni un coche. Un burro, exclusivo, solo un burro. Y lo difundimos en la oficina de España y fue tal el éxito, a la gente le conmovió tanto que alguien pidiera un burro que al final recaudamos un montón de dinero, vamos para una manada de burros. Porque si van a lugares muy lejanos que tienen que solo subir por burro. Efectivamente. Sí. Y entonces, bueno, pues toda esa tarea al final la realizamos para ayudar a 140 países. 140 países que son muchísimos de ellos. El continente donde más se ayuda es África, por las grandísimas necesidades que tiene. Sí. Asia también se ayuda mucho. Evidentemente Iberoamérica se ayuda un montón también. Y por último Oriente Medio, con lo que todos sabemos, las grandísimas necesidades provenientes de los conflictos bélicos y de una situación muy difícil. ¿Cuál es la situación de la iglesia que sufre en Europa? Bueno, en Europa tenemos un tipo de situaciones diferentes. Por una parte, se está dando un laicismo cada vez más agresivo, un expulsar el hecho religioso de lo público, un expulsarlo de las instituciones, de los gobiernos, de intentar muchas veces que Cristo se aleje de nuestras vidas y que simplemente sea un objeto privado para uso y consumo en tu casa, ¿no? Entonces, esto cada vez es más fuerte. La Iglesia, que duda cabe que la Iglesia Católica en Europa no atraviesa por sus mejores momentos. Es difícil, la situación es complicada y mucha menos práctica que hace años. Me parece que ahora mismo Europa es un 25% de católicos nada más y disminuyendo de forma muy notable, ¿no? ¿Más la migración? Más la migración, que a veces hay migración de orígenes católicos, mucha migración también de países de América que vienen a Europa, pero también mucha migración de países musulmanes, porque el flujo de musulmanes no es que haya venido ahora en las últimas semanas, sino es que lleva muchísimos años llegando a muchos puntos de Europa. Y lo cual es algo muy, muy notorio y difícil para la minoría católica.
Sí, es difícil porque el musulmán, lejos de ser una persona tolerante, muchas veces no lo es. Sí, y entonces cuando no lo es, pues si vive marginado y encima no es tolerante y encima quiere cada vez más derechos y más derechos y más derechos, pues está muy bien y Europa se los da, pero claro, también deberían darlos en sus países de origen. Javier, ¿cómo conociste a la Iglesia que Sufre y cómo se te ocurrió o pensaste que debías colaborar con esta institución? Bueno, la verdad es que fue un regalo de Dios, como tantas cosas, ¿no? Pues la verdad es que nunca lo pensé, pero yo trabajaba en multinacionales, trabajé en 2 multinacionales durante 20 años y de repente pues quería cambiar, quería encontrar pues la verdad, un trabajo donde pudiera entregarme a ser posible dentro de la Iglesia, entregarme a Dios y a los hermanos y me salió al paso la oportunidad de trabajar en ayuda a la Iglesia necesitada en España como director. No dudé ni un segundo y bueno, cuando me cogieron pues la verdad es que fue increíble porque yo pensé que me iba a costar más viniendo del mundo de la empresa, ¿no? Claro. Y curiosamente cuando al cabo de 10 días yo le dije a mi mujer, mira, es como si llevase toda mi vida trabajando aquí, me siento como en casa y la verdad es que esa sensación y esa ilusión de poder trabajar aquí no la he perdido en los 9 años que llevo. Y que es bastante tiempo, Bastante. ¿Cuál consideras que es la problemática más severa que sufren los cristianos en el mundo? Pues yo diría que son dos problemas grandes. Sí. Uno, yo creo que el católico tiene que estar mucho más convencido de su fe. Tenemos que estar mucho más convencidos de nuestra fe y ser mucho más consecuentes con ella. Sí. Y eso nos lleva a que tenemos que ser mucho más conscientes de dar testimonio y vivir nuestra fe sin miedos y sin tapujos y sin ocultar absolutamente nada. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del católico. Al menos en Europa el catolicismo se vive de forma casi con miedo, de una manera en la cual dices, pero ¿por qué te avergüenzas de ser católico? Claro. Jesús nos decía que no nos avergonzásemos de él. El católico en España, claro, como es tanta, en España y en Europa, como es tanta la presión contra lo católico, pues muchas veces nos reprimimos, no mostramos lo que somos. Les da miedo, nos da miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Y luego muchas veces que no somos consecuentes con nuestra fe. Entonces, claro, al no creyente, sea de la religión que sea o sea un ateo, cuando ve el ejemplo de los cristianos dice, ¿qué es esto? Yo no me quiero hacer como tú. O sea, si este es el Dios que adoras, y cuando nos ve que adoramos al dinero, que adoramos al sexo, que adoramos lo material, que adoramos el poder, entonces dice, si estos son tus dioses, yo no quiero ser como tú, yo no quiero ser cristiano. Entonces ese es un gran problema y yo personalmente pienso que es el problema mayor. O sea, más la pérdida de la fe. La pérdida de la fe, más allá de que haya muchísimos musulmanes, de que haya otro tipo de amenazas y tal, creo que es lo más importante, porque si nosotros estamos convencidos de nuestra fe y la vivimos, entonces otro gallo cantaría, creo yo. Eso y el segundo gran problema, pues hombre, el radicalismo que muchas veces agrede al cristianismo en el mundo. ¿En otras fes? O sea, con respecto a otras creencias. Sí, pero incluido a todos, pero vamos, el radicalismo en la vivencia de la religión que agrede a los creyentes, especialmente a los cristianos, porque la mayor parte de las agresiones que sufre la libertad religiosa en el mundo va contra los cristianos, pues es un fenómeno que está haciendo mucho daño en el sentido de que hay mucha falta de libertad y creo que hay que denunciarla como lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos ayudar a la Iglesia que Sufre? Bueno, pues la verdad, la mejor manera es colaborando con ella. Yo creo que es una institución aquí en México relativamente nueva, llevamos 15 meses. Creo que es muy importante recibir las noticias, saber de la actualidad de lo que está pasando a muchos hermanos nuestros en el mundo y para ello pues hacerse benefactor de la institución, se puede hasta recibir gratuitamente los boletines, estar comunicado a través de redes sociales, saber lo que ocurre en el mundo es importantísimo. Luego también tener una unidad en la oración, o sea, rezar por nuestros hermanos y que nuestros hermanos también están rezando por nuestra fe, porque muchas veces ellos nos dicen
es que vuestra fe está muy necesitada también de refuerzo. Así es. Y ese puente de oración creo que es importantísimo. Y luego el que pueda colaborar económicamente, pues claro, es una oportunidad muy grande, por poquito que sea, pero que siempre se puede ayudar a nuestros hermanos que más sufren. Me gustaría que me dijeras, ¿cómo tú vives ahora trabajando para la Iglesia que sufre, tu realidad como católico en tu familia y en la sociedad en general? ¿Qué cambio sentiste de que ahora dedicas tu vida a esta institución que depende del Santo Padre? ¿Qué cambio ves en ti y en tu familia y en dónde te desenvuelves? Pues yo veo que la verdad es que creo que antes vivía el catolicismo como muchos lo podemos vivir, como en una burbujita. Sí. Como esta es mi cúpula, esta es mi pequeña porción de espacio en la cual yo vivo mi fe, estoy muy cómodo con mi parroquia, con mi grupo, mi familia, todos muy felices y tal. Y de alguna manera todo lo que ocurre al margen de eso, pues bueno, lo ves, como lo ves en las noticias, pero lo ves de una manera muy lejana. Claro. Y yo creo que el haber viajado a muchos países de necesidad, de persecución, de dificultad, el ver la pobreza, el ver el sufrimiento, el ver el dolor de muchísimos hermanos, el conocer continentes como África, como Asia, como Oriente Medio, el conocer la realidad de todo esto, pues te hace mucho más, primero mucho más humano, después mucho más sensible. Y creo que a mi familia también le he transmitido eso y de alguna manera pues ya son varios de mis hijos que han viajado a países de misión y que sienten también esa necesidad. ¿Ese llamado? Sí, sienten esa llamada y además les toca el corazón. Y además, bueno, ellos se sienten pues muy, muy orgullosos. Me acuerdo que mi hijo, el más pequeño de los 7 que tengo, el que tiene ahora 13 años, hace ya 4 o 5 años, le preguntaron, ¿y tu papá qué hace? Y dijo, pues ayuda a los más pobres. Pues y me encantó. Pues la verdad es que es un tipo de pobreza, pues el no poder vivir la fe con libertad o porque no hay recursos, es una pobreza muy grande, que es la pobreza espiritual. Claro, y la verdad es que la peor pobreza es la espiritual. Así es. Sí, porque puede tener bienes y no tener ninguna ayuda, ninguna fe, y es una pobreza tremenda, es una indigencia. Así es. Es ser indigente. Así es. Pero eso me encanta. Y respecto, por ejemplo, a los pequeños dentro de su propia escuela, es decir, cuando ellos ya tienen contacto con todo esto a través tuyo, ¿qué impacto tiene entre sus compañeros, entre sus amigos? ¿Has visto algún cambio, alguna persona que se haya acercado a ustedes para ayudarles? Sí, porque también en algunos de los colegios de nuestros hijos pues hemos podido dar charlas. Sí. Y nos llaman también a veces, saben, oye, pues mira que tu padre está metido en este jaleillo bueno, y la verdad es que te llaman y entonces pues sí, les admira y sí, sienten también una especial atracción, la verdad. Te quería yo preguntar, para ti, ¿cuál sería la acción más concreta que podríamos realizar para poder apoyar a la Iglesia que sufre? Luego ya hablamos de poder ayudarlos económicamente, nos podemos meter a la página, podemos donar, en fin, pero ¿qué más podemos hacer? Dinos, ¿qué podemos ofrecer por los que están sufriendo? Hombre, yo pienso que en primer lugar cobertura informativa, eso es fundamental, eso es importantísimo, el poder de verdad tener acceso a cuanta más información, creo que es muy importante, porque la información, nosotros no somos una agencia de noticias, pero sí que es verdad que nosotros vestimos muchas noticias que nos llegan, porque a través de las agencias de noticias sabemos todo lo que pasa, agencias de noticias religiosas me refiero, pero luego nosotros profundizamos, entonces hacemos entrevistas, tenemos declaraciones especiales de sacerdotes, de obispos, de religiosas que están en el campo de batalla, que están de verdad. Entonces el difundir ese tipo de noticias es importantísimo, el que la gente lo conozca. Hoy en día que todos llevamos un celular, un teléfono móvil con nosotros, pues el poder tener acceso, el darte de alta, el colaborar tanto en redes sociales, etcétera, creo que es muy importante. Muy importante, ¿verdad? Es una acción humana, ¿verdad? Material, si ustedes quieren, pero que ayuda de una manera muy clara porque concientiza. Concientiza. Por ejemplo, hay lugares en donde no se nos ocurre que pueda haber persecución religiosa en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de la Iglesia en los Estados Unidos? ¿Que tienen algún contacto ustedes con los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos tenemos una oficina. Sí. Tenemos una oficina que es muy activa, especialmente también por Internet. Es muy importante la labor en Estados Unidos. Sí, y que trabaja muchísimo. Entonces, lo que son vulneraciones al
derecho a la libertad religiosa no hay que pensar que solo existen en los países más tremendos, más tal, porque muchas veces hay pequeños ataques que se producen en países perfectamente desarrollados y que de los que jamás pensaríamos. Pasa en Europa y pasa, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, vulneraciones pues del estilo del derecho de los hijos, por ejemplo, a recibir una educación católica, sí. el derecho a la objeción de conciencia es importantísimo, y eso en Estados Unidos pues es uno de los temas más debatidos. Y el Santo Padre ha hablado mucho de esto. Y el Santo Padre, claro, evidentemente lo habla, porque vamos, un profesional, por ejemplo, de la medicina que tenga derecho a decir yo no quiero abortar, yo defiendo la vida y creo en el derecho a la vida y tengo derecho y me tienen que respetar en mi profesión como eso es algo absolutamente fundamental. Y en la cuna de las libertades tú no puedes decir aquí no se cumple ese derecho. O sea, eso es muy importante. Te pregunto por Estados Unidos porque es un león dormido. En cuanto despierta en Estados Unidos, pienso que la Iglesia que sufre va a tener un gran impacto y ayuda en el mundo. Es muy importante Estados Unidos. Así es. En este momento volteamos nuestra mirada porque Estados Unidos es el que está mandando muchos mensajes contrarios a la fe. Sí. Entonces hay que sí, el grado de influencia que tiene Estados Unidos, para bien o para mal, es muy notorio. Exactamente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en una película americana, que en Europa es muy difícil de ver, o en una realidad americana, sí. ves a una familia que reza, ves a una familia que vive ciertos valores, que defiende la vida, que defiende pues la educación libre, etcétera. Pues en Europa nos asombra que se hable con libertad de todo ese tipo de cosas, que rezan. Es que es una cosa que en Europa parece que da vergüenza. O sea, ver a un político rezando, inmediatamente se le califica no sé, de un fascista o de no sé qué y tal. Y sin embargo en Estados Unidos lo hacen con una normalidad. O sea, la capacidad, yo ahora quiero pensar en el bien. La capacidad de hacer el bien que tiene es inmensa. Por eso hay que poner nuestros ojos ahí, porque ahí tienen esa capacidad. Entonces, convertido los Estados Unidos, que es mi teoría, es convertido el mundo. Bueno, por lo menos influir muchísimo, desde luego. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría que nos contaras, para irnos, que tenemos el tiempo corto, que nos dijeras alguna anécdota que tú hayas presenciado o vivido en lo personal, en estas visitas que haces a países donde sufren mucho los cristianos. ¿Cuál ha sido y que hayan sido confortados por la Iglesia que sufre y que te haya dado una gran alegría poder ser ese instrumento? Cuéntanos un poco. Pues te voy a contar una anécdota la verdad es que podría elegir muchas. Debes tener miles. Tengo muchas, pero una que me tocó especialmente el corazón fue en Nigeria. Estuvimos hablando con los supervivientes de uno de los atentados más tremendos que hubo en una iglesia de Nigeria. Un atentado con coche bomba que explotó en las paredes exteriores de la iglesia mientras estaba celebrando misa. Ocurrió un pequeño milagro que ellos nos lo contaron, fue que el coche bomba, que atravesó un muro, porque muchas de las iglesias de Nigeria están completamente amuralladas, con vigilantes armados, etcétera. No solo en Nigeria, hay más países que también ocurre esto. El coche atravesó el muro exterior y fue a dar contra una gruta de la Virgen María, de la Virgen de Fátima, y la Virgen de Fátima, bueno, quedó toda esa gruta destrozada, pero gracias a que chocó contra la Virgen, el impacto solo mató a 9, digo solo, ya está bien, hubiera matado a todos. Hubiera matado a muchos más, mató a 9 jóvenes. Y estuvimos hablando con uno de los supervivientes, y este superviviente, que había perdido prácticamente un ojo, tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices, de heridas, nos estuvo contando cómo vivió porque no sabía si se iba a morir, y entonces nos decía, yo le pedí a la Virgen María, dice, yo empecé a rezar rosarios como nunca en mi vida. Y yo rezaba rosarios, desgastaba el rosario y tal, pero me sentí que la Virgen me confortaba muchísimo y sentí que la Virgen me pedía que perdonara. Y entonces a mí eso me llegó al alma, y dice, y no tengo nada de rencor, la Virgen me ha concedido no tener nada de odio, nada de rencor. Dice, yo quiero la paz y quiero perdonar a los que me han hecho esto. A mí, cuando alguien te lo dice con el cuerpo destrozado, con sus amigos y hermanos asesinados, los enterraron en la propia parroquia. O sea, las tumbas están en la parroquia. Tú imagínate que la parroquia a la que vas está llena de amigos tuyos, de hijos tuyos, de hermanos tuyos. No, está fuertísimo. Y ver la fe de esta persona agarrado a la Virgen me pareció espectacular.
Se me hace una anécdota preciosa, digna de que un joven la tome en cuenta para que vea qué fe y qué testimonio dan estas personas. Danos tu página de internet para que la gente pueda meterse. Invítanos a hacer donativos. ¿Qué les dirías a las personas que nos ven y nos escuchan para que puedan colaborar y nos puedan ayudar en esta labor tan importante de ayuda a la Iglesia? Sí, pues como hemos dicho, a través de la web nuestra, que es ayudaalaiglesiaquesufre.mx, y ahí tienen muchísima información, se pueden descargar vídeos, pueden ver historias, pueden apuntarse, pueden rezar, unirse a campañas de oración, pueden colaborar económicamente. La verdad es que esa es la base. Luego ya en redes sociales ahí mismo también te indica cómo meterte. Y fíjate que se me ocurre algo al final para preguntarte la relación que tiene la Iglesia que sufre con organismos internacionales. ¿Cuál es la respuesta que tiene la Iglesia que sufre en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA? ¿Cuál es el impacto que tienen estas organizaciones? La verdad es que desgraciadamente pequeño. Sí. Pues, ¿qué desgracia? Sí. Porque podrían ser mucho. Podría ser mucho y tal. La verdad es que influimos indirectamente porque no tenemos un acceso directo, no lo hemos podido tener. Nosotros hacemos un informe sobre la libertad religiosa en el mundo cada 2 años. Es un informe prestigioso, es el único hecho por una entidad católica. Entonces ese informe llega a muchos sitios, lo mismo que hay un informe del Congreso de Estados Unidos, hay un informes de organizaciones protestantes importantes, pero ese informe nos consta que llega a Naciones Unidas, que llega a muchísimos organismos internacionales y le damos toda la divulgación del mundo, ¿no? Es una manera indirecta, pero por lo menos de recoger información fiable y hecho por nuestra entidad cada 2 años, ¿no? Es una manera indirecta. En la Unión Europea sí que hemos tenido algunas iniciativas, hemos tenido una persona trabajando en distintas comisiones de la Unión Europea, llevándoles a testigos, llevándoles a obispos y a testigos de países donde la Iglesia, especialmente los cristianos, están perseguidos, y han podido hablar a esas comisiones, a esos diputados europeos, y bueno, por lo menos hay un grado de intentar influir ahí, pero por ahora hay mucho que hacer. Sí. En las relaciones internacionales, invitar a los jóvenes para que apoyen y para que tienen, muchos jóvenes tienen acceso a esos organismos, les encanta trabajar en esos organismos, que haya alguien dentro de la Iglesia que sufre, invitarlo a abrir esas fuentes de ayuda y que son voz en el mundo. Así es. Y creo que sería muy importante. Pero Javier, hay mucho que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, hacer mucha oración por ustedes, ¿verdad? Por todos los que trabajan en estos organismos, sobre todo en la Iglesia que sufre, para que el Señor los fortalezca, los ayude, los proteja y los ilumine, para que de una manera creativa, porque se necesita mucha creatividad, mucha creatividad, puedan ayudar a muchas personas en el mundo, y sobre todo para que sostenerlos en su fe y en su fortaleza. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Javier. Esperamos que tenerte muchas veces aquí en Mundo Católico. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.